Ya llegó Yasmín Ugalde, integrante del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, como todos o casi todos los viernes. Querida Yasmín, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes, buenas noches. Hola, Vicente, buenas noches a ti y a tu auditorio. Les saludo. Buenas noches. Ya estamos aquí en cuarto grado. Así es, y se pone bueno el tema. Por eso también me da mucho gusto que nos acompañe el maestro Federico Alcalá Méndez, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Maestro, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Bien, Vicente, muchas gracias. Saludos a Yasmín también, aquí acompañándolos y pues a tus órdenes. Bueno, ¿qué les parece si bueno, antes de entrarle al tema, Yasmín, ¿qué te parece esto que publica? Para mí es emocionante ver que Wikileaks sigue a la vanguardia, dando a conocer información a pesar de que su fundador esté tras las rejas. Wikileaks sigue funcionando y libre como el viento. ¿Qué opinión te merece esto de que la ultraderecha tiene como epicentro nuestro país? Salen a relucir nombres del sexenio de Vicente Fox, salen a relucir los nombres de Margarita Zavala y su hermano, y esto abona a lo que hemos venido advirtiendo ya por meses, por años, de una guerra híbrida, de un golpe blando, de una organización de ultraderechas, no solamente en México, sino a nivel mundial. Dame tu opinión antes de entrarle al tema del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tiene que ver porque el que es nombrado magistrado presidente, pues es señalado por ser del Calderonato. Justamente, está perfectamente hilado, ¿no? Esto que mencionas, primero que nada, lo celebro. Sabemos que se tiene que volver ya una práctica. No cae de variedad esto que se revela, donde sacan otra vez a relucir ciertos nombres, donde pues le seguimos sacando, quitando los trapitos ahí para quienes todavía tienen duda, ¿no?, del contubernio que hay de todos estos personajes, de estas prácticas de estos personajes, pues siguen saliendo a la luz, ¿no? Creo que la resistencia de quienes estamos desde este lado señalando, insistiendo, pues vale la pena, ¿no?, en momentos como estos, porque pues nos viene a dar la razón, ¿no? Yo lo celebro, por supuesto, que siga ocurriendo esto a pesar de pues de la condición, ¿no?, de quien ha encabezado pues este proyecto del Wikileaks. Entonces, celebrar, ¿no? Y creo que va muy acorde precisamente porque de lo que vamos a hablar hoy es principalmente de personajes que están inmiscuidos con estos otros personajes de los que ya mencionas, ¿no? Muchas personas podrían no llegar a dimensionar un señalamiento de ese que nombraron presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fue coordinador de asesores de Roberto Gil Suart, quien fue secretario particular de Felipe Calderón cuando fue presidente, y sigue siendo un personaje del círculo íntimo, incluso señalado en presuntas irregularidades. Maestro, hábleme desde su perspectiva de la designación para entrarle pues de lleno al tema. Sí, es un tema de polémica, Vicente. Ya lo comentaba el doctor Isaac de la Paz y Amir. Mira, el gran problema que tenemos con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es que es la última instancia, y no solamente es la última instancia en materia electoral, sino que aparte fija los criterios jurídicos a través de los cuales se interpreta la ley electoral. En todos los procesos electorales en los que
se ha participado, por ejemplo, Morena, desde la Constitución, inclusive desde la izquierda en el PRD, nos hemos topado con el tribunal como la última pared, donde la negociación política de los grupos que detentan el poder en México es donde vierten, ¿sí? Digamos que, pues gran parte de la corrupción de materia política. Debemos entender que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no solamente es un órgano jurisdiccional, ¿sí?, sino también es un órgano donde se reúnen los intereses de las clases y de las élites políticas en este país. ¿Por qué? Porque, como bien lo dijo el señor presidente de la República, es el último tribunal, la última instancia inapelable en materia electoral que tenemos en este país. Y no solamente es la última instancia inapelable en materia electoral, sino que también establece los criterios de interpretación de la norma electoral. Es decir, todo lo que resuelve el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación baja a los partidos políticos, baja al INE, baja a todas las estructuras, a los OPLES, a nivel estatal, etcétera, etcétera. Es decir, es un órgano súper poderoso. O sea, yo creo que la ciudadanía no capta qué tan poderoso es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué? Ya lo vimos en los pasados procesos, ya vimos esta situación de las candidaturas, por ejemplo, de Félix Salgado Macedonio y de los demás compañeros que se postularon en Morena, ¿sí? Y tuvimos este problema de que el tribunal tenía que decidir y poner un precedente jurídico que diera certeza jurídica a los criterios de interpretación de la norma. Nosotros teníamos un gran problema con las decisiones del INE en ese momento, porque evidentemente Lorenzo, Ciro, este grupo de personas que controlan políticamente el INE, se estaban extralimitando en la interpretación de la norma constitucional. Es decir, estaban tomando atribuciones constitucionales que no tiene el INE. El tribunal debió haber no solamente leído la plana al INE, sino debió haber dictado resoluciones que dieran certeza jurídica, ¿sí? O sea, no solamente no confirmar, sino dictar una resolución donde declarara al INE, por ejemplo, en estos casos particulares que son recientes, que se estaba extralimitando. Al no hacerlo, genera un precedente, ¿sí?, que es un precedente de derecho. Todos los partidos políticos, todo el sistema político en México, sí, nos apoyamos en los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en cierta forma sí tiene el ministro Saldívar. La estructura de es una estructura que se fue desarrollando desde el sexenio de Fox, de Calderón, fue evolucionando jurídicamente, se consolida con Peña Nieto en el sentido de que el tribunal, aun cuando forma parte del Poder Judicial de la Federación, no tiene, ¿sí?, ninguna dependencia ni administrativa, ni de criterios de interpretación, ni de control por parte del Consejo de la Judicatura Federal. Es decir, el tribunal se maneja por sí mismo, con plena independencia, y no hay manera ni siquiera de que los ministros de la Suprema Corte establezcan algún criterio, ¿sí? Como dijo Amir y también el doctor Isaac, a lo mejor el comentario del ministro Saldívar pues tuvo mucho así como de una cuestión de yo no me quiero meter en un problema político, adicionalmente de que yo no tengo facultades para intervenir en ello. Sin embargo, yo creo que lo importante que debe tener presente la ciudadanía es que es un órgano autónomo, ¿sí?, donde se vierte el interés político de grupos, ¿sí?, muy poderosos, contrarios a la democracia en este país, ¿sí? Hemos tenido ya experiencias previas con ellos, con Yanino Talora, con Reyes Rodríguez, con Luis Vargas, etcétera, etcétera, donde los criterios de interpretación de la norma electoral, ¿sí?, dan bandazos. O sea, en algún momento el tribunal se ve, ahora sí que de vanguardia, tenemos un criterio
que favorece plenamente la democracia y los derechos políticos electorales de la ciudadanía, y por otro lado, hay resoluciones que evidentemente son producto de una operación política de intereses que rodean a este tribunal. Entonces, yo coincido con Isaac y con Amir en el sentido de que la corrupción en el tribunal no solamente trasciende, ¿sí?, por el hecho de la calidad moral que pudieran tener sus integrantes, sino por las consecuencias jurídicas que da esa autonomía, ese ser la última instancia, etcétera, etcétera. Yo creo que el presidente de la República fue muy claro en su conferencia mañanera, es decir, cómo podemos trabajar la democracia en este país, cómo podemos construir un régimen verdaderamente democrático cuando el órgano que resuelve, en definitiva, todos los conflictos en materia electoral está contaminado de esta manera. Por lo que está... Y muy difícil de no tomar en cuenta, sobre todo cuando lo vemos los abogados, ¿no? O sea, uno como profesionista del derecho, te pones más nervioso como especialista en derecho electoral porque dices, la trascendencia es impresionante, el conflicto que traen ahorita pone en entredicho algo que ya sabíamos que estaba podrido. Así es, y lo que se viene, querida Yasmín, porque apenas estamos tratando de cerrar las diferencias, hablando incluso de irregularidades del pasado 6 de junio, y tienen estos jaloneos y estas actitudes y estas situaciones en el tribunal, y la ciudadanía, ahora sí que, ¿quién podrá ayudarnos? Si tenemos a un INE cuestionado y un tribunal del Poder Judicial de la Federación también cuestionado, ¿hacia dónde voltea la ciudadanía? Por supuesto, por un lado, precisamente esto, ¿no? O sea, es decir, ¿dónde queda la legitimidad? ¿Dónde queda la autoridad? A eso se refiere estas críticas donde se ha puesto de por medio el hecho de que hay una crisis al interior de estas instituciones, que por un lado es el INE, por un lado se dice autónomo, ¿no? O tendría que ser autónomo. Bueno, creo que tenemos problemas con la conexión de Yasmín Ugalde. Vamos a ver si logramos reconectar la conexión. ¿Lo tengo a usted, maestro, todavía? Sí, aquí estoy, Vicente. Muy bien. Mientras reconectamos con Yasmín, la autoridad moral, algo que tal vez no se puede cuantificar, pero tan necesario en la política, tan necesario para que avance la transformación, maestro. Sí, claro, y mira, y el gran problema de la autoridad moral de un tribunal es que sobre el tribunal descansan decisiones trascendentales. Es decir, a lo mejor en el juego político, en la dinámica de la política, podrías jugar un poco con la moral, pero en los tribunales no es posible, Vicente. ¿Por qué? Porque en tus manos está, ¿sí?, decidir cuestiones que afectan no a una persona, porque no es un tribunal civil, ¿sí? No afecta a una dependencia, porque no es un tribunal administrativo, sino es la última instancia en materia electoral. Y desgraciadamente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pocos, más bien, yo creo que ninguno se escapa de algún elemento, de algún tema donde pongas en entredicho, si no su moralidad, por lo menos que sean ecuánimes, que cumplan con el principio de igualdad, de justicia que ampara la ley. Es decir, es un procedimiento, es algo que tiene que tener un vértice legal, que tienes que cuidar que las formas y los procedimientos se lleven conforme a derecho y sobre todo que tus decisiones favorezcan a las instituciones que pretende proteger y tutelar este derecho. Es algo que le ha fallado a los mexicanos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ellos se saben gente muy poderosa,
saben que tienen bajo su control la última decisión, es decir, es gente, como ya se señaló previamente con Isaac y con Amir, pues fueron los que decidieron la elección de Felipe Calderón. O sea, a un frente, a evidencias, después al reconocimiento del propio Calderón de que el gobierno federal había participado directamente, ¿sí?, en mover, en manipular las elecciones, el tribunal confirma. Ese criterio que manejaron en su momento de mayoría y que la mayoría manda y que no importa cuál haya sido los vicios en el procedimiento, sino que había que estar en la decisión soberana, etcétera, 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 ¿sí? Justifica y justificó en su momento esa situación. Entonces, ¿qué fue lo que no? El ejemplo que tenemos con Felipe Calderón es muy claro, Vicente, ¿sí? Creó un problema político, un problema de confianza, creó un problema social, ¿sí? Nos tuvimos que ir a Reforma a protestar, tuvimos que hacer varios movimientos, es decir, y sin embargo, a final de cuentas, eso también fue un parteaguas para que ahora el señor presidente esté en Palacio Nacional, para que Andrés Manuel esté en Palacio Nacional, ¿sí? Pero todo dependió de la decisión de un tribunal. Ese es el quid del asunto, Vicente. Todo dependió de la decisión de un tribunal. Es decir, a lo mejor Andrés Manuel pudo haber sido presidente mucho antes, nos pudimos haber ahorrado muchas cosas, ¿sí? A lo mejor no hubiéramos evolucionado políticamente de esta manera, y todo dependió de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo no voy tan lejos, maestro, pero nada más pongo sobre la mesa para regresar con Yasmín Ugalde, que muchas de las decisiones, o no digo muchas, de las decisiones más polémicas que se le achacan al INE también pasaron por el tribunal. El tribunal definió también, tomó postura en el caso, solo por mencionar los casos de Raúl Morón, quien buscaba ser candidato de Morena al gobierno de Michoacán, y de Félix Salgado Macedonio en el caso de Guerrero. Yasmín Ugalde, te tenemos de regreso, te seguimos escuchando. Así es. Precisamente era lo que mencionaba hace un momento antes de irme, por fallas técnicas, me disculpo. Es precisamente la legitimidad, ¿no? Decía Federico, y con justa razón, el desorden político y social que generó las decisiones en aquel momento con Felipe Calderón y el disturbio que ha generado en la reciente elección, que cabe mencionar que es un proceso que todavía no concluye y que en este momento donde todavía no concluye este proceso electoral, bueno, pues surge este desorden y cambio que se da en el tribunal, que suena precisamente a generar este disturbio, esto que puede ser poco estable en un cierre de proceso, que no ha sido conveniente para precisamente estos actores de los cuales se han beneficiado este tribunal. Aquí habría que señalar estas dos cosas que quería mencionar en el bloque anterior. Por un lado, es que en serio no hay ni a cuál irle de los 5, ¿no? O sea, es decir, porque está recién nombrado y tiene estos vínculos con Felipe Calderón, pero el que estaba ahí, pues también está bajo investigación, ¿no? 2 grandes investigaciones por no cualquier cantidad de dinero, por enriquecimiento ilícito, pues, o sea, es decir, ahí es donde viene esto que se dice, bueno, es que en serio es una descomposición, y es una descomposición, por eso el presidente dice, ya, o sea, renuncien mejor todos y vámonos de nuevo a reconstruir estas instituciones que le den legitimidad a los procesos democráticos. Es decir, ok, la bronca no es con ellos, no es porque me aventaste un tuit que no me gustó, ¿no? Que bueno, cabe mencionar que habla de un perfil de personajes que están en esos espacios de toma de decisiones tan importante, pero pongamos de lado que es la institución la que ya hay ahí alrededor una serie de situaciones muy corruptas, muy dudosas,
Por eso también menciona el presidente, bueno, que no metan las manos ya a los partidos, porque estos han sido nombrados por personajes de los partidos, particularmente estos otros partidos, el PRI, el PAN, principalmente, han sido quienes han nombrado a estos que ni a cuál ir, insisto, y que ahora los partidos pues ya mejor ni dicen mucho, ¿no? Entonces, creo que por un lado habría que sí darle este toque porque amerita, si bien solucionar el problema en este momento, porque el proceso electoral aún no concluye, y es importante terminarlo con legitimidad, sí es importante ello, pero amerita una reforma electoral que se ha venido insistiendo en un momento de transformación en este país, ¿no? A ver, con lo que está mencionando Yasmín Ugalde, maestro, da para pensar mal, yo soy muy mal pensado, que sin terminarse el proceso oficialmente haya habido esta rebelión o como le quieran llamar, este relajo. Y por otro lado, ¿es viable lo que pide el presidente, entendiendo que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son de los amparados para que no bajen sus salarios? ¿Es viable ver una renuncia masiva? Yo no lo veo. Creo que queda claro por qué hace esa declaración el presidente, pero en realidad no veo que ocurra. Maestro, ¿usted qué me dice? No va a ocurrir, Vicente. No, digamos que estaríamos pidiéndole literalmente peras al olmo, ¿sí? Es decir, estas personas se saben poderosas, saben el peso político que tienen, y dudo mucho, primero que reconozcan los intereses que están detrás de ellos. También dudo mucho que sean personas decentes en el sentido de decir, si esto entró ya en conflicto, si ya es una crisis institucional dentro del tribunal, nosotros deberíamos ya todos renunciar para que nuevamente se conforme un nuevo tribunal, ¿sí? Y que responda, por lo menos de entrada, a los requisitos y a las calidades que deben de tener los abogados que integren ese tribunal. Yo creo que lo que pidió el señor presidente de la República fue más bien un comentario irónico, ¿no? Yo creo que todos sabemos que estas personas no van a renunciar, no van a querer renunciar, no van a querer soltar el poder, no van a querer soltar la trascendencia política que tienen, porque van más allá de las decisiones legales que ellos votan y los proyectos de sentencia que su gente trabaja. No, es muy evidente y por mucho tiempo se ha sabido que inclusive pues los miembros, el INE, Lorenzo Córdoba, Ciro, Baños, etcétera, pues mantenían un contacto directo con los miembros del tribunal, a sabiendas que era en la última instancia, se negociaba políticamente, hacían una mesa de negociación entre ellos y ellos decidían el alcance de las decisiones y el giro que debería dar en la política. Entonces, ese tipo de poder es muy difícil de renunciar. Ellos saben que ni el Consejo de la Judicatura Federal los puede tocar, que el ministro presidente tampoco los puede formalmente tocar, y que ellos son, en cierta forma, los únicos que pudieran en sí mismos reconocer sus faltas y pedir perdón y salir. Digo, todos son pecadores, ahí no hay, yo no veo ninguno, hay cualquiera que eche la primera piedra. A mí mira, el escándalo entre Luis Vargas, Reyes Rodríguez, la sesión donde los 6 consejeros empezaron a justificar el por qué sacaban a Luis Vargas, dice uno, pues es una simulación, ¿no? Es decir, ustedes traen un problema que trasciende lo jurídico. O sea, que trasciende la operación del tribunal. O sea, detrás de este pleito hay algo más que simplemente el hecho de que ellos no estén coincidiendo como órgano colegiado en la toma de decisiones. Hay algo muchísimo más grave, muchísimo más turbio en este conflicto que obviamente, pues bueno,
para el ministro presidente también es un problemón impresionante. ¿Por qué? Porque un órgano que depende indirectamente del Poder Judicial de la Federación, de la Suprema Corte de Justicia, se encuentra en una situación de crisis administrativa, jurídica y sobre todo política. Yo creo que, como yo coincido contigo, Vicente, está tan podrido allá adentro que no hay manera, ahora sí que de rescatar algo, ¿no? Ya no hay nada que rescatar en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo peor del caso, perdón, y lo peor del caso es que van a salir los partidos. Ahorita están muy callada el PRI, el PAN y sus grupos políticos, porque se saben cómplices de lo que sucede dentro de este tribunal. Ahora, ¿qué debe de incluir entonces la reforma electoral? Porque si no se puede rescatar nada al interior del tribunal y es un todopoderoso, pues válgame Dios. Bueno. Yasmín Ugalde. Mira, lo primero que tendrá que ocurrir, que es a lo que más le tiemblan, es al tema de la austeridad, ¿no? Ha sido de los pocos espacios donde la Cuarta Transformación no ha podido incidir en ese espacio y de hecho, bueno, pues sabemos que por ahí hay hasta amparos y demás, o sea, es decir, son espacios, todos estos espacios autónomos, judiciales, son los que no hemos podido realmente ni siquiera iniciar una transformación. Pensar en una reforma es esto, ¿no? Ir moldeando a espacios que transiten a esto. Yo diría que tocando ese espacio, empezaríamos a modificar estas otras inercias, ¿no? Aquí a mí me gustaría también señalar algo importante, Vicente, que es el tema de pensar en lo que está ocurriendo, si bien nos pone este escenario de que todavía no acaba el proceso electoral, también nos pone un escenario de lo que no tarda en ocurrir. Es curioso que saliendo de la consulta popular ocurre este disturbio, ¿no? Todavía sin acabar un proceso electoral y a unos cuantos meses de este gran ejercicio nacional que tendrá que ver en el marco del referéndum del presidente. Es decir, generar espacios constitucionales inestables en nuestro país, son parte de una práctica, de una agenda. Decía hace rato Federico, bueno, es que cuando uno los escuchaba hablar y veía sus razones, sus razonamientos, el por qué quitaban a uno y ponían al otro, pues uno decía, oye, pues no tiene como mucho sentido, porque obedece más a una agenda política que tiene que ver con esto otro, ¿no? Cómo desestabilizar, cómo hacer esto que lo hemos mencionado aquí, esto que hemos hablado desde los golpes blandos, esto que se ha hablado como la guerra judicial, ¿no? O sea, cómo judicializamos todos los procesos y que particularmente hemos puesto el dedo, hemos recargado cada vez que viene un momento como estos donde aguas porque esto pinta para esto, ¿no? Es decir, tuvimos problemas con el INE con el tema de los pluris, de los registros de los candidatos, el tema de las mañaneras. O sea, si vamos recordando todo esto, es llevar, bueno, no se diga, ¿no? El proceso interno de Morena, cómo todo se fue llevando a espacios judiciales que recaen ahora en este tribunal, precisamente. Entonces, no es casualidad, es parte de una agenda, es parte de una estrategia que no solamente ocurre en nuestro país, ha ocurrido en otros países y que es parte para desestabilizar gobiernos progresistas como en el que vive nuestro país. Bueno, si en el Tribunal Electoral pasó algo así como quitamos a Lorenzo Córdoba y ponemos a Ciro Murayama, con mucho respeto lo digo, ¿qué podemos esperar a corto plazo de las decisiones que se puedan tomar desde el tribunal con un proceso todavía electoral abierto, con muchas discusiones por venir, maestro? ¿Cómo lo ves? Mira, yo lo veo complicado, Vicente, porque Luis Vargas sigue siendo magistrado. Es decir, lo único que sucedió fue de que se desplaza Luis Vargas en la presidencia del tribunal, pero él sigue siendo magistrado. Es decir, Luis Vargas, Reyes Rodríguez, Yanino Talora, Felipe Fuentes, Felipe de la Mata, Rodrigo y Indafer, todos son magistrados. Es decir, estamos hablando de un órgano colegiado donde muchas de las decisiones trascendentes
se toman de manera colegiada. Debemos recordar que el procedimiento ante el Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación se lleva cada uno de los magistrados, se le reparten asuntos, presenta los proyectos, hace la ponencia y lo presenta al pleno del tribunal, y el pleno del tribunal es quien decide, ¿sí? Es decir, su voto, la mayoría de los votos, es como el Consejo General del INE. Si tú entras a Consejo General del INE, verás que todo procede de acuerdo a la mayoría de votos de los consejeros. Por eso siempre se busca consensar por debajo de la mesa el voto favorable en alguna de las decisiones de las cuales tenga interés, por ejemplo, el consejero presidente. Igual sucede en el caso del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación. El poder del presidente es precisamente que él puede modular ciertas cosas y tiene que negociar con sus compañeros, con sus pares, o de plano es quien hace el enlace con las fuerzas políticas y transmite al resto de los miembros del tribunal pues lo que le han pedido, lo que le han ordenado desde afuera, ¿no? O lo que le han pagado, digamos, seamos muy mal pensados, lo que le han pagado para que el tribunal decida en casos específicos. Y la trascendencia del tribunal es precisamente que sus decisiones son inapelables, son definitivas, es la ley. Una vez que el tribunal dicta sentencia, ya no hay forma de echar para atrás el procedimiento, se haya llevado bien, se haya llevado mal. Ese es el gran problema. Y la reforma que plantea el presidente, pues tiene que incluir ambas instituciones, tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación, porque ambas van junto con pegado. O sea, no hay forma de diferenciar una de la otra. ¿Por qué? Porque el tribunal valida, ¿sí? Es, digamos, que la fuente de certeza jurídica y de fuerza jurídica de todo lo que se cocina en el INE. Así es. ¿Suscribes, Yasmín Ugalde, lo que dice? Y lo pregunto nada más porque es parte precisamente del partido. Dolores Padierna, estaba leyendo en Twitter, dice: nadie que haya ofendido la investidura presidencial puede ser presidente de un órgano del Estado como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En Morena no reconoceremos al calderonista majadero Reyes Rodríguez Mondragón. Por supuesto que lo suscribo, o sea, y no como una envergadura, o sea, no por ser presidente, pues porque es el presidente, ¿no? O sea, es decir, particularmente ¿no? Si estuviera Felipe Calderón como presidente espurio, pues por supuesto que sí, ¿no? ¿Cuántas no recibió? Bueno, ¿por qué no cerramos con una última ronda? ¿Con qué se despide, maestro? ¿Algún tema en particular? ¿Algún comentario sobre lo que estamos conversando? Yo voy a dejar para cerrar, bueno, ya que los despida a ustedes, lo de Vicente Fox, que ya puso su changarrito de marihuana, ya es todo una realidad. ¿Ustedes con qué cierran? ¿Usted, maestro, con qué cierra? Mira, yo cierro con una reflexión que me da esperanza en estos momentos. Yo veo una descomposición en la oposición al gobierno del señor presidente. Yo creo que este problema del tribunal es la punta del iceberg de muchos otros problemas, y yo pienso que con la fortaleza que tiene el gobierno del licenciado Andrés Manuel, vamos a poder sacar adelante muchas cosas. Es decir, todavía nos queda la mitad del camino, todavía estamos en un muy buen momento para impulsar todos aquellos cambios que sean necesarios, y pues que realmente lo que pasa en el tribunal, que puede afectar mucho en la cuestión política, en la cuestión jurídica, pero también es un referente para decir, están podridos y se están hundiendo en su pudredumbre, y posiblemente eso sea un catalizador para que las cosas que tienen que cambiar en este país cambien mucho más rápido. Muy bien, Yasmín, ¿con qué te despedirías tú? Pues coincido muchísimo con Federico, precisamente esta frase que
que no es de Andrés Manuel López Obrador, pero que él la rescata, creo que desde el primer año de gobierno, que dice, lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Cuando ocurren cosas como estas, nos empiezan a ayudar precisamente a darle razón a por qué tiene que terminar de morir ese viejo régimen. Nos da razones y nos permite mostrarle a la ciudadanía que teníamos razón, que no solamente son corruptos, no solamente son impresentables, sino que se están pudriendo entre ellos mismos, ¿no? O sea, entre ellos ahí es un cochinero. Y pues nos da razón, ¿no? Digo, eso no conlleva que pues nada más los estemos viendo, ¿no? Hay que empujar una reforma y hay que pues, ver qué ocurre aquí con el tema del tribunal, ¿no? Claro que sí. Maestro, ¿en dónde lo pueden encontrar en redes sociales, maestro Federico Alcalá Méndez? Mira, no soy muy, yo como buen abogado y a la antigüita no utilizo mucho las redes sociales, pero me pueden, cualquier comentario, cualquier duda, cualquier situación que quieran participar y donde quieran que yo les dé alguna asesoría. Tengo mi correo de la Universidad Nacional, que es falcalam@derecho.unam.mx. Y ahí Bueno, recibo, te lo repito, Vicente, falcalam@derecho.unam.mx. me saco el sombrero por ti, maestro, que puedas en estos momentos resistirte la tentación de las redes sociales. Te abrazo, maestro Federico Alcalá Méndez. Ojalá que nos acompañes muy pronto aquí en Sin Censura, que es la casa también de usted. Con todo gusto, Vicente, con todo gusto. Gracias. Yasmín Ugalde, hay que invitar a la gente para que esté al pendiente de los esfuerzos que se hacen en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Así es, les invitamos a que se acerquen a las redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Nos pueden encontrar así como INFP. Recordarán también, está una plataforma, Morenflix, donde pueden encontrar contenidos como este. Nos ha acompañado en varias ocasiones Federico Alcalá en algunos de los espacios del instituto, y agradecerles a ambos, a ti, Vicente, el espacio, y a Federico que nos haya acompañado el día de hoy. Claro que sí, es un placer siempre verte. Nos vemos el próximo viernes. Yasmín Ugalde, un abrazo. Hasta luego, buenas noches a ambos y a tu Buenas auditorio. noches.